Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que con tanto amor hacemos para ustedes y sus familias. Ustedes no saben la dicha que siento de estar aquí acompañándolas, llevándoles información valiosa a sus hogares para que vivamos una vida plena, una vida con propósito, una vida con intención. Porque para eso estamos aquí finalmente, para divertirnos este viaje que es la vida. Hoy tenemos dos invitados muy especiales con dos temas diferentes, pero que finalmente se complementan. Vamos a estar hablando acerca del síndrome del impostor y de productividad creativa. Vamos a empezar a hablar con María Isabel, una psicóloga de niños, pareja y familia. La pueden encontrar como @psicóloga en casa, para adentrarnos un poquito en este tema, que es este síndrome, cómo podemos darnos cuenta que lo padecemos, que lo tenemos, qué herramientas tenemos para poderlo superar. No sé si es tu caso, que en algún momento de tu vida te hayas sentido menos que otras personas, sientas que te juzgas duro, sientas que alguien lo puede hacer mejor que tú, sientas que eres insuficiente, que siempre que haces algo te sientas en falta. ¿Alguno de estos temas te toca? Pues este programa es para ti. Sin más preámbulo, bienvenida María Isabel, ¿cómo estás? Gracias, Qué Diana, rico que estés aquí. Gracias por la invitación. No, encantados de que estés aquí con nosotros hablando de este tema que nos toca a tantos y tantas, pero que a veces no reconocemos y no nos damos cuenta. Sí, realmente, y antes de hablar lo que significa el síndrome del impostor, es entender, y es hasta una invitación de volver como a la esencia, a todo eso que en algún momento nos aleja por esos estereotipos, por todo ese manejo de redes, y que nos lleva como a una competitividad constante que nos aleja un poco de lo que somos, y eso empieza a generar un montón como de inseguridad, de desaciertos y de como una insatisfacción permanente. Entonces de ahí surge no solo el síndrome de impostor, sino muchos otros síntomas que podemos evidenciar pues en el transcurso de la vida. Y que en ese proceso de autoconocimiento, de sanación, de transformación, podemos empezar a identificar para podernos dar cuenta de lo que nos pasa y poderlo ver la cara, a la otra cara de la moneda, si lo podemos decir de alguna manera. Pero antes de que entremos en la profundidad de estos mares y de este tema, me gustaría un poquito, María Isabel, que estas personas que nos están viendo a través de CNC y de nuestro Facebook Live, conozcan un poquito de María Isabel. Eres psicóloga de niños, de parejas, de familia, y este programa es para contar historias, entonces cuéntanos un poquito cómo llegaste a todo esto. Les cuento un poquitico de mí. Bueno, soy María Isabel Cosio, soy una mujer como muy apasionada con muchas cosas de vida. Obviamente desde esa esencia mía siempre tuve como ese camino a la parte humanista, y ahí es donde también arranco como con esa profesión, y pues un acierto total porque pues hasta hoy es mi pasión absoluta. Soy mamá de un chico espectacular, se llama Martín, tiene 20 años, o sea, ya es un grandulón, ya me sobrepaso, yo ya parezco un llaverito, pero bueno, súper chévere. Y digamos que aparte de ser esa psicóloga, ser esa hermana, mamá, miembro de familia, pues soy todo lo que alguna vez también pasa por mi consultorio. Entonces eso también me moviliza como a identificar y a buscar cada vez más ayudas y recursos para mis pacientes, porque realmente de eso se trata, de entender de que todos hemos estado en algún lugar, en alguna situación, y que vale la pena salir y surgir cuando hay un reconocimiento, como tú dices. Claro, y que la vida nos va poniendo los retos que vamos necesitando y que somos capaces de surfear y de trascender. Lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones necesitamos ayuda, necesitamos acompañamiento para verlo, para reconocerlo y poder hacernos cargo de cualquiera sea lo que nos pase. Hoy puntualmente la invitación es hablar sobre el síndrome del impostor. Como decía yo al inicio del programa, conocido por muchos, pero realmente en el fondo desconocido por otros tantos. Entonces, puntualmente podríamos empezar este programa definiendo el tema. ¿Qué es el síndrome del impostor? Bueno, como el mismo nombre lo dice, impostor habla de fraude, de algo no merecido, de algo como no ganado por los medios pues, o méritos propios. El síndrome del impostor realmente, ¿cómo se define? Se define cuando tú tienes esa incapacidad de reconocer que esos logros, que esos buenos resultados, de hecho se caracteriza en personas de mucho éxito, ¿cierto? Prevalece mucho en las mujeres, y es esa incapacidad, como les decía, de creer que eso es por tu mérito, por tus talentos, por tus potencialidades, por tus esfuerzos, por tu dedicación, por tu entrega, y lo asumimos que es más digamos algo que viene por otros,
por una oportunidad que alguien te dio, por un reconocimiento, por una belleza que tengas, por una rosca como llamamos a veces. Nos cuesta mucho admitir que es por nuestro propio habilidades y capacidad. Es decir, hay un tema ahí donde ya ahorita lo hablaremos y es un tema ya donde nos muestra un poco de inseguridades a nivel personal y donde habla un poco de esa baja autoestima y de una autopercepción un poco compleja. Ayer yo publiqué en mis historias que íbamos a estar hablando de esto y una chica que me pidió no publicar su nombre me decía, Diana, yo lo viví y me empecé a dar cuenta de que algo pasaba en la universidad, porque ella hacía un examen y por mejores notas que sacara, no lo decía que es porque estudié, es por mi esfuerzo, sino, esas preguntas estaban muy fáciles. No, es que realmente, no, esto fue, como me lo dijo ella, un chiripazo. Un chiripazo. Se lo otorgamos mucho a la suerte, como a ese destino, o la condición que tengamos en el momento. Sea persona, sea lugar, o sea una situación promovida por otros. Siempre asumimos que es desde ahí que viene ese éxito o ese logro. Y es increíble que después de esto, ella lo empieza, es como una lucecita que le llega en su época de universidad, que ella dice como que, wow, ¿qué está pasando? Pero después ya en su edad, ya adulta, profesional, empieza a sentirse en falta todo el tiempo. Empieza a decir, no soy suficiente, no soy capaz de hacerlo, lo que yo les decía al principio, alguien puede hacerlo mejor que yo, ¿para qué me esfuerzo tanto si nadie se va a dar cuenta? Y empieza un proceso de terapia acompañado por una psicóloga en el que se da cuenta que era el síndrome del impostor. Y con terapia ha podido cambiar la página, darle vuelta a la página. Sin embargo, ella me decía ayer, pero no se me quita. Y eso tiene un sentido y es cuando uno interviene desde terapia, no siempre se busca eliminar los síntomas o eliminar los diagnósticos. Lo que se pretende muchas veces es saber convivir con ellos, porque ya a veces son formas o síntomas que ya pertenecen a lo que tú eres. Entonces no se trata de eliminar, sino de cómo yo los pongo a favor de mi vida, de mi trabajo, de mi familia, porque el síndrome del impostor no solo afecta la parte laboral o la parte profesional, afecta todo tipo de relaciones y de vinculación con la vida. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, cómo una persona puede darse cuenta de que puede estarle pasando? Porque acabas de decir que puede ser en todas las áreas, familiar, profesional, de pareja. ¿Cómo podemos como decir, Dios mío, esto me puede estar pasando? Que nos suene la campanita de decir, cuidado, esto puede estar sucediendo. Antes de decirte cuáles son esas características que nos pueden dar como esa alerta y que es muy chévere que las tengamos todos ahí como a la mano para poder buscar ayuda, creo que también es entender de que esto no es un ejercicio que surge de la nada. Esto va de alguna manera siendo síntomas o situaciones o sentimientos acumulados muchas veces en el transcurso de la vida. De hecho, muchas, digamos, situaciones vienen desde la crianza. Cuando, por ejemplo, tú recibes, haces un esfuerzo importante, sea en el colegio, sea en un deporte, sea en alguna actividad, y no hay un refuerzo positivo de parte de ese entorno cercano que tienes. Entonces, cuando eso no está, ¿tú dónde empiezas a buscar esa aprobación? ¿Cierto? En otros, o simplemente empiezas a descalificar ese esfuerzo o esa entrega que tuviste en ese momento. Entonces, eso viene por muchos patrones que tenemos a nivel familiar y también porque obviamente nos lleva a entender cuando tengamos pensamientos y sensación de que no somos suficientes, como tú decías ahorita, cuando nos vemos carentes de valor en ciertas actividades. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, me llamaron, por ejemplo, me llamaron para este programa, ¿por qué me llamaron a mí? Pues yo, pues, ¿qué vieron en mí que puedo hacer esto? ¿Cierto? Inmediatamente es descalificarnos en lo que el mundo o la situación nos propone que podemos estar preparados para hacerlo. Fuera de eso, hablamos obviamente de una falta de autoestima, una autopercepción un poco baja y donde de alguna manera manejamos una modestia, y digo modestia entre comillas porque no es la modestia, humildad que muchas veces necesitamos ante los logros y ante no ser ese es una modestia que tal vez disfraza, enmascara. Es una modestia como falsa, ¿cierto? Es decir, es una modestia donde yo más bien no quiero figurar, más bien renuncio a sobresalir por miedo o el temor a fracasar, a pesar de que mis resultados me digan lo contrario, ¿cierto? Entonces, de alguna manera es una distorsión en muchas creencias que podemos tener y que
las podemos identificar muy fácil. Lo que pasa es que es importante también entender, es algo que se ha normalizado en el tiempo. Entonces el síndrome de impostor está alineado a muchos otros síntomas, a muchos otros tipos de diagnósticos, entonces a veces, digamos, diferenciarlo o identificarlo cuesta. Por eso es súper importante buscar siempre esa ayuda profesional. Cuando ustedes sientan que hay una alerta, un llamado o que hay algo que te genere un malestar sin nombre alguno, es buscar ayuda para poder encontrar realmente qué es lo que pasa y definir realmente cuál es ese proceso a seguir. María Isabel, tocaste en todo lo que nos dijiste temas muy importantes, pero quiero relevar en el que dices que empieza a darse en las infancias, porque aquí nos ven mujeres, mamás, abuelas, tíos, papás, la mayoría de personas acompañamos niños. Tú eres psicóloga infantil, entonces pasa mucho cuando hay hermanos. Obviamente cuando hay un solo hijo también sucede, pero cuando hay hermanos y está el hermano que es el inteligente, el echado para adelante, el que saca las mejores notas, y está el otro que es el hermano chévere, que es el hermano chistoso, que es el hermano tierno, y se empieza a describir y como a poner en un estatus a los niños dentro de los propios hogares. ¿Puede eso ser propiciante para que se cree el síndrome del impostor? Total. Una de las características que siempre está dentro del síndrome del impostor es la comparación. No importa desde qué edad o desde dónde la hagas, pero cuando tú te comparas con el otro, y si nos vamos a revisar todos, casi siempre esas comparaciones son con patrones o con figuras supremamente, no sé, elevadas para lo que yo puedo obtener. Es decir, pues yo quiero jugar tenis, ok, listo, pero si me comparo con el supercampeón, la superestrella, pues la posibilidad de frustración y de no llegar a ese nivel va a ser muy viable, y no porque no tengas el talento, sino porque estoy proyectando una expectativa supremamente ideal. Y ahí me devuelvo un poquitico, y yo creo que el tema de la comparación desde esos ambientes familiares sí propicia muchísimo este tipo de síntomas y de síndromes, pero más allá de eso es también nosotros, dentro de ese proceso que tuvimos en nuestra niñez, ya ahorita como adultos también somos responsables de entrar a esa reparación. Dentro de la terapia yo trato mucho de hablar de esa palabra de reparar, o sea, nuestra responsabilidad de reparar en uno y en los demás eso que ya conocemos, identificamos que no funciona, ¿cierto? Y creo que esa es la lucha más permanente que tenemos los seres humanos, y es, ven, yo cómo reparo esto que en algún momento me afectó, y no quedarnos ahí. Incluso nosotros lo hemos tocado aquí varias veces y hemos tratado de cambiar ese término de lucha por la capacidad de, ¿cierto? Y el hacerte cargo de, para quitar esa cosa y esa carga que es como tienes que luchar y vencer, ¿cierto? Sino como es hacerte cargo de lo que te corresponde como el adulto responsable que eres y en el que te has convertido. Y de lo que quieres ser. Y de lo que quieres ser. Y tocabas un tema de emociones en tu conversación y hablaste de la autoestima. A mí se me vino como algo a la cabeza, y es qué pasa con una persona que crece desarrollando este síndrome desde su infancia, que no se da cuenta, llega a su vida adulta, a su vida profesional y empieza a tener ese tipo de problemas de autoestima, de no valorarse, de no quererse, de no aceptarse. ¿Cómo pueden este tipo de personas dar la vuelta y empezar a hacerse cargo como el adulto responsable que son? Lo primero es, cuando tú decías el caso de la niña que te contactó ayer, y cuando sientan algún tipo de alerta o alguien también se las haga visible, inmediatamente escuchar ese llamado y buscar ayuda. Y digo buscar ayuda, ¿por qué? Pues no es porque sea mi oficio y mi profesión, sino porque realmente el ser humano a veces carece como esa humildad para entender de que todos necesitamos ayuda en algún momento determinado. Es decir, yo puedo ser psicóloga, pero en algún momento determinado también puedo tener necesidad de ayuda y de apoyo. Entonces es valernos también de esos recursos que van a ser claros, profesionales, objetivos, y que realmente nos van a llevar a encaminar a esa ayuda que necesitamos. Y muy importante es, como después de dar ese paso a recibir esa ayuda, es también tener esa honestidad con uno mismo y la humildad para decir, listo, ok, esto es lo que está pasando, no normalizarlo, porque lo que pasa es que la mayoría de las veces, y creo, me atrevería a decir que muchos hemos estado con el síndrome del impostor camuflado de otra forma, o
o entendido de otra manera, pero todos hemos pasado también por ahí, porque de alguna manera sus síntomas también se perciben en otro tipo de diagnósticos, como les decía ahorita. Entonces, no es batallar contra eso, es con humildad entender, recibir que todos podemos transitar por ahí, pero es entender ya que es un asunto de responsabilidad con nosotros mismos, de trabajar en el amor propio. Hay algo acá que también me parece importante y es un síndrome que puede estar en cualquier persona, pero obviamente prevalece más en las mujeres. Allá vamos, me adelanté. Allá vamos, que es un tema de verdad importante. Sin embargo, quisiera rescatar antes de irnos a este corte de comerciales el pedir ayuda. Nosotros culturalmente hemos sentido que pedir ayuda es sinónimo de incapacidad. Todo lo contrario, pedir ayuda es sinónimo de valentía y de autorresponsabilidad. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, y aquí estamos en Emprende con Creciendo Juntas y este vestido que hoy tanto me han piropeado, se los voy a mostrar. Miren esta belleza de vestido, es de pureza.co. Y aquí tengo el honor de tener a su creadora, Carolina. ¿Cómo estás? Bienvenida a Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, muchas gracias, súper feliz por esta invitación que me hicieron acá en Creciendo Juntas, muy orgullosa representando a todas las mujeres emprendedoras de este país. No, me encanta, cuéntanos un poquito de dónde nace la marca, de dónde nace la idea, ¿por qué pureza.co? Claro que sí, Pureza es una marca de ropa femenina colombiana que está inspirada en el Caribe colombiano y en esa mujer alegre, soñadora, creativa, sí, los colores son muy vivos que buscan resaltar esa belleza de la mujer y nace para eso, para dar más belleza a la mujer y empoderarla desde su vestir. No, además que me encanta, ustedes lo han piropeado hoy mucho y a mí me encanta porque es fresco, la tela es suave, o sea, de verdad se ve uno elegante, pero como relajado, como tranquilo, como nada de acartonamientos. Exacto, Diana, lo que nosotros buscamos con nuestras prendas, que sean muy sutiles y muy versátiles, que tú, digamos, ahorita vas a la playa, te desabotonas el kimono, porque este es un kimono vestido que trae dos funciones, se puede usar así como vestido o como kimono. En este momento no les podemos mostrar cómo quedaría como kimono. Pero sí, son prendas muy versátiles que buscan que si necesitas, ahorita digamos yo tengo esta con botas, pero si me voy para la playa me lo pongo en chanclas y también queda súper chévere. Entonces lo que buscamos es la versatilidad y estar como en ese ambiente. Súper, ¿dónde los podemos encontrar? Claro que sí, nosotros estamos en Instagram, nos pueden encontrar como pureza.co y también en nuestra página web como www.pureza.co y estamos a puertas de abrir nuestra primera tienda física en la ciudad de Bogotá. Carolina, felicitaciones, gracias. Desde aquí, desde Creciendo Juntas, les deparamos los mejores éxitos porque tienen prendas de verdad versátiles, cómodas, elegantes y muy, muy femeninas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos ven. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos por aquí conversando acerca del síndrome del impostor. Y aquí mi doctora se me iba adelantando a la velocidad de la luz para hablar sobre el síndrome del impostor en las mujeres. Yo ayer estuve investigando un poquito acerca de este tema, conversando con algunas personas de este tema, y me decían que es más común en las mujeres. Te me ibas como adelantando, pero de verdad eso es lo que nos toca, lo que nos mueve, porque si es más común en las mujeres, ¿qué pasa entonces cuando nos convertimos en mamás? ¿Cómo afecta el síndrome del impostor esa transición de mujer a mamá? Vuelve y aparecen las mismas características. Digamos que lo que decíamos ahorita son características que prevalecen, no importa el rol en el que tú estés en ese momento. Es decir, cada mujer y cada ser humano tiene distintos roles. Si tú y yo revisamos, somos mamás, somos trabajadoras, somos hijas, somos hermanas, y en cada uno de esos roles esas características te acompañan. ¿Sí? Entonces, esa transición de mujer y todos esos roles que ya venías trayendo, más esa posibilidad hermosa que nos da la vida de ser mamás, ya cae con un peso distinto, y es que ya no eres tú solo para ti, sino tú en pro de ese hijo, de esa niña, que depende también mucho de tus decisiones y tus aciertos y desaciertos. Entonces se suma también en ese rol de mamá una fuerte presión, y te digo que es una lucha constante mía en las citas con mamás.
en mi consulta, porque muchas veces me toca casi que decirles, mis niñas hermosas, me dan el favor, no siguen más redes, no siguen más influencer, más teorías, por favor. Volvamos como a ese tema de que lo que es tu instinto, que es lo natural, que es lo orgánico, para desde ahí reconectarnos con lo que realmente, como les decía al principio, somos en esencia, porque el ser mamá nos mueve todo, nos moviliza todo, y ahorita lo hablamos antes de iniciar el programa, y es ser mamá te pone a prueba en todo sentido de la palabra, te muestra la vulnerabilidad que tenemos, no solo como mujeres, sino en ese rol que tenemos ya de responsabilidad con otro ser humano. Entonces, claro, esa vulnerabilidad se te doblega y todas esas características que puedes tener antes de tener ese nuevo rol, se te desbordan un poco. Entonces también te hace más llamados que a veces no entendemos desde dónde nos están haciendo esos llamados, esas alertas, claro, y confundimos que es el ser mamá. No, no es el ser mamá, es que el ser mamá te está doblegando, te está mostrando una vulnerabilidad que de pronto antes no te permitías. O que ahora, con todos los estereotipos que tenemos, queremos ser esa mamá con checklist, todo donde lo cumplimos. Y la multitasking además. Total, o sea, mujer maravilla. Mamá y no queremos soltar nada y queremos seguir trabajando igual, haciendo el proyecto, la mejor esposa, cocinando, llevando a los hijos. O sea, no soltamos y generamos una resistencia porque soy mamá, ustedes lo saben claramente, y pasé por muchas vicisitudes de las que mencionas, y uno a veces siente como que no puede con todo, y finalmente el que se está cargando es uno por esa expectativa de ese ser mamá imaginario que hay en el colectivo de la sociedad. Y es eso, cuando yo hablo de la esencia, es, ven, permítete que ser mamá está dentro de algo que es natural, ¿cierto? O sea, que tú estás en la capacidad de poderlo desempeñar de la mejor manera, pero cuando ya nos movemos es a cumplir las expectativas ideales que nos muestra el mundo, que nos muestran las redes, cuando te muestran esa mamá pues súper deportista, con el cuerpazo, mejor dicho, no se despeina, impecable, cuando la realidad no siempre es así. Y no quiere decir que no lo puedas hacer, tú puedes mantener siempre esa vanidad, ese concepto de orden, todo eso, porque sí podemos funcionar desde ahí, pero no cumpliendo o satisfaciendo esas necesidades que nos da la sociedad, sino lo que realmente tú necesitas para vivir bien y para vivir en paz en relación a ese rol que tienes. María Isabel, hay un tema que es bien fuerte, sobre todo en las mamás primerizas, y es: no soy capaz de ser mamá. No puedo ser mamá, me quedo grande ser mamá. ¿Qué mensaje podríamos entregarles a estas mujeres que nos ven y que están pasando por esa situación, que se están diciendo en este momento, mirando a sus chiquitos, yo no sirvo para esto? El mensaje, y lo hago mucho con las mamás que tengo en terapia, es volver a sí mismas. Es decir, cuando nos dejamos llevar por las 1000 recomendaciones de pautas de crianza, los 1000 prototipos de mamá que existen, los 1000 medios de comunicación que todo el día nos bombardean con información, y no porque no sea válida, es muy válida, pero nosotros tenemos que reconocer en nosotros cómo estamos para recibir esa información. Entonces, lo más importante es reconectarte con lo que tú eres y con lo que ese chiquitín representa en tu vida, y desde ahí focalizarte en madurar y en fortalecer esa relación, y no importa si ahí hay cosas que te queden grandes, que te generan sensaciones de inseguridad, es que el ser mamá no viene, digamos, de forma natural, pero no nos preparan para eso, es una cosa que nos vamos, digamos, que nos vamos descubriendo, exacto, que nos vamos descubriendo en ese rol, pero a medida que lo permitimos, pero de una entramos a sobrecargarnos con un montón de exigencias, de unas expectativas ideales, no reales, y esas las que nos condenan a que dañemos esos vínculos tan lindos que podemos tener con nuestra familia y con nuestros niños. No, maravilloso. Te quería preguntar, y devolviéndome un poquito, que estábamos diciendo que es más común en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué se da este fenómeno? Hay una frase que a mí me gusta mucho, y es porque las mujeres, de alguna manera, han creído o han asumido que no tienen lugar donde se toman decisiones importantes. Y cuando creemos que a veces eso juega no a nuestro favor, sino en nuestra contra, nos compramos ese tiquete, esa boleta, y ahí nos quedamos, y nos condenamos como a esa realidad, y es completamente ajena. Es decir, no vamos a entrar ni en cosas feministas ni nada, pero es entender
que esto no se trata de movimientos, eso se trata de verdad de qué somos capaces, qué reconocemos en nosotros como virtudes y talentos y cómo eso lo puedo poner a trabajar a favor de mi vida, de mi familia y de una sociedad que conformamos todos. Perfecto. Hay otro aspecto, María Isabel, que me llega mientras tú nos cuentas esto, y también como teniendo en cuenta la maternidad, lo que es ser mamá y lo que es desempeñarnos en todos los roles y personajes que tú nos mencionabas ahorita. Y yo no sé por qué a nosotros se nos metió en la cabeza que todo lo tenemos que hacer perfecto. Si no es perfecto, no sirve. ¿Cómo el síndrome del impostor hace que esa perfección o esa necesidad de perfección se convierta en nuestro enemigo, se convierta en una carga adicional a nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras metas? Yo creo que ahí también vale la pena y es cada uno pregúntese cómo tiene el concepto de perfeccionismo. Hay muchos que cuando yo les digo, ven, ¿tú te consideras perfeccionista? Sí, y lo dicen con orgullo, y seguridad. Con seguridad, como con una gran firmeza de que eso es algo súper valioso. Y confundimos mucho y a veces no se trata de perfeccionismo en el sentido de no poder hacer las cosas bien. Todos en algún momento creo que cuando hacemos algo nos queremos meter de lleno y hacerlo de la mejor manera, pero eso no nos tiene que llevar siempre a ese perfeccionismo, a esa sobrecarga, a esa desvalorización y descalificación de nuestro propio rendimiento, porque de alguna manera el síndrome del impostor hace que la persona se ponga su propio techo. Es decir, no va con las expectativas de la actividad o de su labor en su momento, sino con su propio techo, con el fin de mantener asegurado esa sensación de perfeccionismo, esa sensación de que yo puedo ser muy bueno, pero en el momento en que eso es reconocido, inmediatamente trata de ser modesto para tener ese bajo perfil que ya habíamos hablado y es como algo incoherente, que se vuelve incoherente, que se vuelve a veces inmanejable y que a veces lo desliga un poco de toda esa capacidad que tiene y lo saca un poco del medio. Podríamos dar algunas características, pero muy particulares, para que una mamá que esté viéndonos, una mujer que esté viéndonos diga, yo tengo esta, necesito pedir ayuda. ¿Podríamos dar algunas características súper puntuales? Perfeccionismo, cuando me cuesta de alguna manera aceptar los reconocimientos que me dan. Y no importa el rol, yo puedo ser de alguna manera solo mamá, ama de casa y puedo aprender también a recibir. Y eso es un tema también que es muy complejo en las mujeres y nos cuesta muchísimo recibir. Estamos todo el tiempo dando y buscando dónde dar más. Entonces esa es una característica que es bien importante, no solo está dentro del síndrome del impostor, sino dentro de muchas características de otro tipo de sintomatología y de diagnósticos, pero que vale la pena que la revisen. Entonces tenemos la perfección, la sobrecarga, el querer asumir todo como propio, pero como tras bambalinas, como se dice por ahí. Cuando hay una autopercepción fuerte, cuando necesito, digamos, esa validación siempre desde afuera y no desde lo personal, es decir, yo tengo que tener la capacidad de decir, María, tú eres buena psicóloga, por eso estás donde estás, por eso te esfuerzas todos los días, eso tiene que salir de mí inicialmente, así el medio también me lo diga, ¿cierto? Entonces, esa es una de las carencias que más se presenta en este síndrome del impostor, cuando tú crees que todo lo bueno que llega a ti o todo ese reconocimiento que te llega a ti es debido a otro esfuerzo, no al tuyo, no a tu propio mérito. Perfecto, vámonos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Y regresamos con más de Creciendo Juntas con nuestra segunda parte de este programa. Vamos a estar hablando de productividad creativa. Tengo un invitado a mi lado derecho, fantástico. Ustedes no saben este personaje, lo que transmite, la energía tan linda que transmite y se hace llamar el Conejito Azul. Hola, Diana, ¿cómo estás, hermosa? ¿Cómo vas? Muy bien, Hola, ¿y tú? hola a todos. Bienvenido. Ay, gracias por tenerme aquí, qué alegría. No, qué rico de verdad que estés con nosotros, que hayas aceptado la invitación, además para hablar de este tema que a todos nos gusta, que a todos nos enamora, que es productividad y creatividad. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es? Lo que pasa es que la productividad siempre nos la han vendido de una manera, ¿cierto?
Como que cuando me hablaban de productividad, yo me imaginaba unas personas acartonadas, grises, sin color. Y empecé a acercarme a este mundo y me di cuenta que la productividad puede ser muy divertida. O sea, tú puedes llegar a ella por medio de color, de motivación, de alegría, por medio del disfrute. Entonces, lo que yo hago es expandir esa luz, expandir esa energía. Como ven, tienes problemas de productividad, puedes llegar a ella, pero desde algo alegre, colorido, chisposo. O sea, desde la diversión. Claro. Yo les decía ahorita al inicio del programa, o sea, hoy me he divertido desde que llegué, hasta bromas hice. Bueno, ¿por qué el conejito azul? Bueno, el conejito azul nació porque el conejo es como mi spirit animal. Es como algo que me conecta demasiado en la parte espiritual y el color azul también. Entonces como que se mezcló todo este universo y nació el conejito azul. ¿De dónde nació? Nació del punto en el que nos encontramos muchas veces en la vida, que es que tenía muchas tareas, muchas actividades, yo ya me estaba enfermando, ya me estaba estresando, no sabía qué hacer. Y yo dije, algo en mi vida tiene que cambiar. Debe haber una manera de gestionar mi tiempo mucho mejor. Y comenzó la búsqueda de todo este universo. De ahí nació el conejito azul. Un día le expliqué a un amigo mi metodología y me dijo, hey, eso está bueno, ¿por qué no lo cuentas? Y se empezó a volver todo una comunidad. Bueno, yo sé que me dijiste, yo no me reconozco cuando me dicen David. Ajá. Pero necesitamos que esta gente que nos ve a través de este programa de Facebook Live, de Creciendo Juntas, sepan quién es David, porque finalmente ese es el personaje Claro. que hay detrás del conejito azul. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy un apasionado de la estética. Amo todo lo que tiene que ver con el universo estético. Soy director de marketing, diseñador gráfico. Y en este universo del marketing y de la publicidad, que es tan movido, tan rápido, que todo es para antier, fue que encontré este reto que me llevó a la productividad, y lo que hago en el momento es que doy asesorías de productividad y gestión de tiempo personalizadas, y también voy a empresas y doy la asesoría, porque muchas veces en los ambientes laborales pasa, ¿cierto? Como que todo es un caos, que no hay organización, que no tenemos horarios. Entonces llevo mi charla para enseñarle a las personas a mejorar su relación con el tiempo. Bueno, ahí cuando dices eso, es bien interesante porque hay un común denominador en las personas y es que tú les dices algo y no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Y sabes qué? Y esto es para que ustedes se lo graben y a partir de hoy nunca más lo vuelvan a decir. Tiempo es lo que más tenemos, porque el tiempo en sí es vida. Cuando tú dices, quiero organizar mi tiempo, lo que en realidad estás diciendo es, quiero organizar mi vida. O sea, tiempo es el recurso que más tenemos. Entonces esa frase en sí no es real. Lo que hay que cambiar es cómo es esa relación que tienes con ese recurso tan valioso. Sobre todo por las tareas diarias del día a día. Claro que sí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer de una manera, o más que hacer, enfrentar de una manera creativa y productiva Sí. las tareas puntuales del diario vivir? Listo, lo primero es que debemos detectar y debemos desaprender. Yo te voy a contar algunas cositas y tú me dices si en algún momento te has sentido identificadas con ellas. De una. Nos enseñaron que ser productivos era hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Como no, esta chica es súper productiva, ya te hace una llamada mientras atiende al niño, mientras está en una reunión por Zoom, es la mujer más productiva del mundo, eso nos enseñaron. Sí, total. ¿Qué pasa? Hay un montón de mitos alrededor de la productividad que hay que desaprender. No hay que hacer 1000 cosas al mismo tiempo, hay que dedicarle a cada cosa el tiempo que necesita. Si esta reunión me toma 20 minutos, me concentro 20 minutos en esta actividad. Si hacer las tareas con mi hijo me toma 2 horas, yo debo tener un cronograma donde en mi día a día tenga 2 horas para hacer las tareas con mi hijo. Entonces esta frase es muy importante, dedicarle a cada cosa el tiempo que necesita. Otra cosa que nos enseñaron es la velocidad. Esta persona es la más productiva del mundo. Entre más rápido lo hagas, Claro, mejor. porque nos comparan con máquinas. No, además hay otra frase que tiene mucho que ver con la velocidad y es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces uno arranca el día a hacer todo lo que puede hacer hoy porque pues ¿para qué lo dejo para mañana? Ok, y ahí pasa algo,
que ahí lo que tenemos es como un exceso de tareas y fue algo que a mí en esta búsqueda también me pasó. En un momento yo pensé que productividad era tachar tareas y mi día a día se convirtió en tachar y tachar y tachar tareas y terminé agotado y terminé enfermo. Entonces, ¿qué hay que entender? Si tú me dices qué es la productividad en pocas palabras, es un estilo de vida basado en hábitos saludables, pero la productividad nace desde el ser, o sea, algo en ti debe cambiar. ¿Cómo es tu relación con el tiempo? ¿Cómo es tu conciencia de las actividades que estás realizando todos los días? Y ya después de eso está la manera de organizarnos, que para eso hay herramientas. Entonces tenemos agendas, tenemos las checklists en el celular. Me encanta porque ¿saben cuál fue la primera pregunta que me hizo el conejito del cuando empezamos la entrevista? Es, Diani, ¿tú tienes agenda? Y yo, sí, la del celular. ¿Sabes qué pasa, Diana? Que hay muchos tipos de personas. Entonces están las personas análogas, como yo, que me encanta mi agenda. Esta es mi agenda, entonces es súper pesada y yo ando con ella para arriba y para abajo y amo el papel. Tengo una conexión especial con el papel. Pero hay personas digitales que dicen, ay, ¿para qué una agenda? Eso es tan anticuado, ¿cierto? Entonces no importa la herramienta, tú puedes ser una persona análoga o digital. Lo importante es aprender a manejar esa herramienta. Bueno, yo te voy a contar la particularidad de cómo yo lo uso y ustedes vayan viendo cómo lo usan. Yo en el celular tengo mi agenda de mi día a día, de los eventos, Sí. de los compromisos, de las reuniones, de las citas, con horas, cita con pediatra, grabar creciendo juntas, reunión, Ok. ¿cierto? Pero no me puede faltar una agenda de lápiz y papel porque cualquier cosa que se me ocurra, una idea, un proyecto, cualquier cosa, necesito anotarla, necesito escribirla. Listo. Entonces ando con agenda para escribir, pero sobre todo como ideas, frases, Ok. libros, y en la otra ya así como el cronograma de actividades. Bueno, ahí lo estás haciendo bien, porque voy a también aquí a explicar un punto. Una agenda es para anotar tareas puntuales. Una agenda no es un cuaderno. Para eso tenemos lo que yo llamo el cuaderno guerrerito, que es para anotar ideas o anotar muchas cosas en la reunión. Pero en sí tu método principal de organización de tiempo, llámese checklist, to-do list, agenda, planeador mensual, lo que sea, es únicamente para anotar tareas puntuales O sea que y voy, citas. voy ganándome un 5 aquí en Sí, esta, ahí lo estás en haciendo este súper programa. bien porque hay personas que mezclan la agenda con el cuaderno guerrerito. Entonces la agenda tiene una tarea y un apunte de una reunión y abajo una tarea y luego otro apunte y eso lo que va a crear es un caos mental. Cuando el objetivo de la agenda, pues en realidad, ¿para qué es una agenda? Es tomar toda esta información que tú tienes acá, lo que tienes que comprar, la tarea de los niños, la reunión de trabajo, tú tomas toda esta información y la descargas en una herramienta. Si tú me preguntas qué vas a hacer hoy, yo no sé qué voy a hacer si no tengo mi agenda. O sea, toda esta carga yo no la llevo conmigo, la llevo a mi agenda. Bueno, pero ahí hay un tema y es ¿qué ponemos en la agenda? Porque entonces, Buena pregunta. Porque entonces, no, y lo hago muy yo sé que nos va a servir, pero esta pregunta la hago muy a modo personal, porque aquí sí les voy a confesar algo. Dale. O sea, se me olvida hasta el cumpleaños de mi mejor amiga. Ok. O sea, es una vaina, pero ¿por qué no lo anotaste? Les voy a decir pues que me pasó y ojalá el tránsito de Medellín no esté viendo este programa. Se me venció el SOAT. Y entonces, ¿y Claro. por qué no lo anotaste? No, yo sí lo anoté, pero lo borré. O sea, una vaina así de un despiste y desde que somos mamás pasa mucho más. Te voy a explicar cuál es el mejor método. Listo. Lo mejor es tener una agenda completa. Lo voy a explicar muy rápidamente, así que absorban. Una agenda completa debe tener planeador anual, mensual o semanal y diario. O sea, todo el año. En el planeador anual voy a anotar esos temas, el SOAT, el pago de un seguro, todas esas actividades que tengo una vez al año. En el planeador mensual voy a anotar tareas como citas, o sea, más que todo es para citas puntuales, ir optometría, todo lo que tú tengas de citas, Sí. está en el planeador mensual y van ahí los cumpleaños también. Primero en el anual, luego en el mensual. Y en el semanal ya va el día a día, tu semana. ¿Cómo se abre una agenda? Una agenda se abre, primero miras el año para ver si tienes el pago del SOAT en este mes,
luego miras el mensual, yo le digo la big picture, o sea, tú miras todo tu mensual, miras todas tus citas, miras los cumpleaños y de ahí lo pasas al semanal. Mira que es como un recordatorio de grande a mi día a día. No, contratado. Es genial. En mi asesoría individual de gestión de tiempo, lo que yo hago es que yo me reúno con la chica, ella me expone su caso, porque hay muchos casos. Sí, claro. Me han tocado mujeres que no tienen un minuto más en su día a día y yo le digo, amiga, duerme. O sea, tu prioridad es dormir. En esos días me tocó una mamá con un bebé de 4 meses y un niño de 4 años y yo decía, amiga, come. O sea, porque no estaba comiendo y eso es básico. Como me han tocado chicas que no saben qué hacer en su vida, entonces vienen a mí a que yo les ayude a estructurar sus proyectos, sus metas, ¿cierto? Entonces veo todo tipo de casos. Ay, pero me encanta porque, además que me voy a robar una frase con la que iniciamos esta entrevista, y es: organizamos nuestro tiempo y organizamos nuestra vida. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, y seguimos aquí con estos dos temas tan apasionantes. Qué programa tan rico, de verdad, con tanta información que nos ayuda a lo que yo les decía al principio, a que tengamos una vida con propósito, una vida organizada. Aquí tengo a mi lado nuevamente a la doctora María Isabel y seguimos con el conejito azul hablando de productividad creativa, del síndrome del impostor, y hablábamos detrás de cámaras de cómo estos dos factores, estos dos temas se pueden mezclar. ¿Qué pasa con el tema de la productividad, doctora? ¿Y cómo lo podemos asemejar al síndrome del impostor? Bueno, digamos que con lo que contaba ahorita David, es relacionar que de alguna manera todos somos resultado de un montón de acciones que hacemos todo el día. Entonces, el síndrome del impostor obviamente se surge a raíz de eso, de ese no reconocimiento, de esa no apreciación de tu valor propio dentro de lo que haces, dentro de tu tema laboral, pero no es solo el laboral, es lo que ahorita decían dentro del manejo de la agenda y todo eso, y es cómo yo puedo potencializar no solo mi tiempo, sino todos mis recursos, mis habilidades y hasta mis hobbies, que van mucho con el bienestar de lo que cada uno quiere hacer, en pro de generar una rutina saludable, de fomentar mucho como el manejo de ese tiempo, y ahorita les contaba a ustedes internamente y les decía que dentro de la terapia uno ve mucha necesidad de generar esa ayuda a través de ese medio como la agenda, como decía ahorita David, todo eso, de cómo ver que es viable todo lo que queramos hacer, que realmente a cada cosa le podemos dar un tiempo, no solo por dárselo, sino porque es el que merece esa actividad o esa disciplina o algo que quieras ejercer en ese momento. Entonces yo creo que el síndrome del impostor se puede ver muy beneficiado, cuando ahorita tú me preguntabas de cómo también podíamos acudir a esas ayudas, y es a través de todos estos métodos que proponían ahorita. Esas son ayudas grandísimas que nos pueden primero hacer visible en el papel de lo que somos capaces de hacer. No hay nada mejor, yo manejo agenda, porque soy muy también de papel, y si yo no la tengo, como decía David, es como si mi cerebro se me hubiera quedado más o menos, teniendo buena memoria, sí, ¿cierto? Pero es no confiar, no solo en la memoria, sino en no sobrecargarnos en pensamientos, en creencias y en un montón de responsabilidades. Pero más allá de eso es como yo al final del día, ya veo como todo lo que hice, yo digo, este día fue súper productivo, valió la pena, ya tuvo sentido mi día. Perfecto, y yo les contaba un poquito detrás de cámaras una parte de mi historia, que a mí me gusta que esto que hablamos aquí lo atravesemos por el cuerpo para que nos demos cuenta de que sí nos pasa. Y es, estas dos cosas me pasaron en la vida. Cuando yo soy mamá y nace mi hija, yo no quería parar de trabajar, porque obviamente me sentía, no, pues cómo, es que yo soy una súper mujer, yo soy una súper profesional, yo tengo que seguir, y además tengo que seguir y empezar a ser una súper mamá para mi hija, porque pues eso es lo que tengo que hacer. Y yo daba teta y 5, 4, 3, 2, 1, entregaba a la niña y otra vez 5, 4, 3, 2, 1, hasta que mi hija me dice, detente mamá, o sea, no lo estás haciendo, ninguna de las cosas las estás haciendo bien, ni estás siendo buena mamá, ni estás siendo buena profesional, ninguna de las anteriores, por una carga que me puse y por no ser capaz de priorizar, culpándome.
¿Sabes ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo se llama eso? Lo que te dio, se llama el síndrome de la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla es esa mujer que puede con todo, entonces es mamá, es empresaria, hace ejercicio, se viste súper bien, ¿cierto? Y empieza a caer sobre esta chica un montón de presión. Depresión que al final nos va a dar un burnout, que es cuando nos quemamos y ya nos da una depresión. ¿Qué pasa? La productividad te ayuda a salir de todo esto porque pasa algo muy lindo y es que eres consciente en qué te gastas el tiempo, ¿cierto? Claro, y lo que les decía, que podemos ser capaces de priorizar. Exacto. O sea, no todo tiene la misma importancia en el mismo momento de la vida. Listo, te voy a dar un truco para priorizar. Les vamos a dar Les el truco. vamos a dar un Tomen truco, nota. listo. Vamos a empezar. Si es urgente y es muy importante, ¿cierto? Yo lo debo hacer ya, como pagar el SOAT. Urgente, Bueno, no, importante. qué montadera. Bueno, si no es tan urgente, pero sí es importante como los temas de salud, ¿cierto? Yo voy a programarlo. Cuando es urgente, pero no tan importante, yo lo voy a delegar. Y cuando no es ni urgente ni importante, yo lo voy a eliminar. Listo, eso se llama la matriz de Eisenhower. Si quieren la pueden investigar, está en internet y lo ideal es que no la aprendamos y es súper buena para priorizar. En la mañana, cuando te sientes con tu agenda, tú vas a mirar todas las tareas que tienes y vas a decir, listo, esto es importante y esto es urgente, voy a comenzar por acá. Y eso te va a ayudar a tener más paz mental. No, esto está maravilloso. ¿Les parece si jugamos a mitos y realidades? Ahí sí, Ah, claro, juguemos. Miremos. Bueno, espérenme, los busco porque con esta conversación se me fue el tiempo y allá debe estar mi productora diciendo, no leyó ninguna de las preguntas que yo le escribí, pero es que el tema se dio y surgió y se fue dando y se desarrolló muy bonito. Bueno, vámonos con mito o realidad. La idea es que respondamos al unísono para ver si de pronto tal vez hay una contradicción. ¿Listo? Ok. Ok. Entonces, el síndrome del impostor afecta solo a personas con baja autoestima. Mito. 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 Bueno, con No, seguridad. muchachos. realidad. Me retracto. Espera, ¿Realidad? síndrome del impostor. A ver, otra vez. A ver, otra vez. 5, 4, 3, 2, 1. El síndrome del impostor afecta solo a personas con baja autoestima. Realidad. Para mí es un mito. Ok. Después entramos a... No, porque es un mito. Yo siento que nos afecta a todos en algún momento de la vida. El tema de autoestima viene y va y uno lo trabaja, pero siento que el síndrome del impostor sí puede ser, sí podemos estar más predestinados si tenemos baja autoestima, pero sí siento que nos absorbe hasta en un momento en el que yo me esté sintiendo de pronto muy, muy bien, pero llega él y te susurra, de pronto no estás tan bien. Entonces Doctora, siento como que podría pasar. Doctora, ¿por qué rea- realidad? ¿Por qué realidad? Porque siempre está esa vocecita Sí. constante. Las vocecitas normalmente no aparecen de la nada. Han estado por ahí merodeando en algún Listo. momento de vida. Entonces es realidad porque es algo, una tendencia, una vulnerabilidad que normalmente se representa en el transcurso de la vida. Listo. Perfecto. La productividad se trata de trabajar de manera inteligente y eficiente, no necesariamente de trabajar más horas. Realidad. Ay, sonaron bonitos. La productividad se mide solo por la cantidad de trabajo realizado, no por la calidad. Mito. El síndrome del impostor solo se presenta en el ámbito profesional. Mito. Mito. Ser altamente productivo siempre implica sacrificar tiempo para uno mismo y para la familia. Realidad. Realidad. Pero no sacrificar. Yo también porque la sacrificio, ya suena Porque mal. porque se ve como un sacrificio. Reconocer el síndrome del impostor es el primer paso para superarlo y ganar confianza en uno mismo. Realidad. El síndrome del impostor puede superarse por completo una vez que se reconoce. No Mito. sabría. Ay, no sé. Yo ahí sí quedó. Mito, yo creo que es un mito porque, digamos, como les decía ahorita, no siempre se busca desaparecer porque en muchos momentos nos vamos a sentir inseguros. O sea, hay momentos, como decía ahorita David, hay momentos donde trascendemos de formas diferentes. Entonces creo que hay muchas características del síndrome del impostor que se van a presentar en el transcurso de la vida. Puede que ya no encasillados en el síndrome del impostor, pero sí dentro de la naturaleza que tenemos como seres humanos. O que ya lo reconozcamos. Exacto. Ya sabemos que es está lo que ahí. decíamos ahorita, es como aprendemos no a ponerle solo ese nombre que suena duro, pesado, sino es como aprendo a convivir con esas debilidades que todos los tenemos en algún momento. Exacto.
El síndrome del impostor puede afectar a personas de todas las edades, géneros y niveles de experiencia. Realidad. Realidad. La productividad puede mejorarse con técnicas de organización y administración de tiempo efectivas. Realidad, realidad, realidad. Sí. Tomar descansos frecuentes durante la jornada laboral disminuye la productividad. Mito. Establecer metas claras y alcanzables es fundamental para aumentar la productividad y mantener la motivación. Realidad. Realidad, sí. Hay que mantener metas, pero no siempre. Lo que pasa es que aquí pasa algo, y es que cuando nos obsesionamos solo con cumplir una meta, llega una frustración. Lo que yo digo es, hay que ser productivo. Simplemente es algo que decides y lo eres, y en ese camino alcanzas metas. O sea, llegan Pero que como no es, consecuencia de... no es la meta, es el camino. Es el camino. Y se relaciona con el síndrome del impostor, es cuando decimos, es esa esencia, lo que te permite conectarte con el quehacer que sea, que tengas en el momento. Perfecto. El síndrome del impostor solo afecta a personas con éxito profesional. Digamos que es mito en el sentido de que no solo afecta a esa población, pero sí es una tendencia más alta ahí. O sea, el síndrome del impostor casi siempre está presente cuando hay un perfil alto, una ganancia de éxito en la parte profesional. Ahí Pero llega no quiere él. decir que los síntomas no puedan estar en una persona pues que tenga otro tipo de perfil. Perfecto, muchas gracias. El tiempo aquí es corto, pero no quiero despedir el programa, así que cada uno de ustedes se dirija a toda esta comunidad de mujeres y mamás que nos ven a través de Creciendo Juntas. Conejito Azul, estas cámaras, estas mujeres son tuyas. ¿Esta cámara no? Esta cámara. Bueno, chicas, las invito a que me sigan en Instagram, aparezco como El Conejito Azul, es una comunidad hermosa. Si te encanta la papelería, la productividad, la gestión de tiempo, por allá te espero. Bueno, y a todas y a todos también, ¿cierto? Es una invitación, una puerta abierta a reconectarse con lo que realmente cobra valor en la vida de las personas y a buscar ayuda cuando sientan algún tipo de alerta, no solo desde el síndrome del impostor, sino cualquier tipo de sensación o malestar o algo. Siempre tengan la opción de buscar profesionales y de buscar oportunidades de mejora para cada uno. No, ustedes muchas gracias por acompañarnos en este programa, por ser ese canal de aprendizaje para todas estas mujeres, mamás y comunidad hermosa que nos ve a través de las cámaras de Creciendo Juntas. Bueno, yo me despido de ustedes, no sin antes agradecer a Pureza.co por el vestido de hoy. ¿Les gustó mi vestido? Muy de hoy? Súper lindo, Bueno, este súper vestido lo fresco. pueden Ya lo encontrar sigo. en Pureza.co y mi maquillaje y peinado @Sharon Makeup Artist. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar una maternidad real, libre y feliz. Nos vemos el próximo jueves con más de Creciendo Juntas. Chao, chao.